hace 2 semanas estuvimos hablando un poco sobre la mente no renovada. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Y el domingo pasado compartimos esto también en Jireh por la importancia de esta palabra para la edificación de su iglesia. Y yo quiero pedirle que me permita continuar, porque creo que es un tema que Dios lo viene trabajando en nuestras vidas. ¿Sí? Quiero agarrar la posta para continuar. Esos días habíamos hablado de tres ítems. El primero era, alguien me ayuda con Romanos capítulo 7, verso 14, y alguien Romanos 6, 6. Pablo a los Romanos es una carta maravillosa para mostrar las profundidades que Pablo había recibido de parte del Señor. ¿Quién tiene Romanos capítulo 7, verso 14? Que he sido vendido y esclavo al pecado. Nuestra condición, decíamos el otro día, es que hemos sido vendidos, hemos sido hechos esclavos del pecado. ¿Alguien puede decir, es verdad o algo así? Gracias, Marito. ¿Nadie más? Bueno, con el tiempo entenderemos. Hermanos, esa es una realidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene 6:6? Así a la mano. Ok. Termina, Glorita. Qué hermoso. Mira, el primer verso hablaba de esclavos del pecado. ¿Cómo es un esclavo? Un esclavo es alguien que no hace otra cosa que lo que le dice su amo, digamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y el verso 6:6 dice, repetímelo. Más al pecado. Y el verso 6:6, Pablo está diciendo, ¿saben qué, muchachos? ¿Saben qué, muchachos? Lo que está pasando es algo muy grande. Eras esclavo del pecado, pero el Señor Jesucristo ha muerto en la cruz y ha llevado tu pecado en Él. Este es, el primer verso habla de la problemática y el segundo de la solución a ese problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que el hombre viejo, el hombre de pecado, ¿verdad? Es un tema que no se puede solucionar. Y todos hemos sido hombres vendidos y mujeres vendidos al pecado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un tema que no se puede parchar, arreglar, dosificar, mover un poquito por acá. Ya está, creo, mejor, ya está. No, es radical. El versículo que nos lee Gloria dice claramente que terminó el problema. ¿Cuándo? Cuando somos juntamente con Cristo crucificados. O sea, muertos. Hay una resurrección. Cuando venimos y nacemos de nuevo, hay una resurrección. Es del hombre viejo y de pecado. Pero hay un segundo hombre, decíamos, que es el hombre natural. Quiero apurarme porque mi reloj no tiene algo hoy día que me hace verlo a cada rato. Así que el hombre natural es aquel que hace, decíamos, cosas por su propia iniciativa. Desde ya sepa que el hombre natural es un hombre nacido de nuevo. Es un hombre nacido de nuevo y bautizado de agua. Y muchas veces también bautizado de espíritu. Pero su cabeza funciona con una capacidad impresionante, de tal forma que ha disciplinado su cabeza y la ha puesto en un estudio muy estricto, la ha comprimido y estamos tratando de que nuestra cabeza siempre nos haga pensar favorablemente a Dios. Y entonces hacemos muchas cosas guiados por una mente que no ha sido renovada. Simplemente está bien como
como adoctrinada. Guay de que pienses cosas malas, y yo a mi mente le digo a mi mente, guay de que estés pensando cosas feas o algo así. Este hombre, le llamamos, digamos, natural. Este hombre que tiene esta posición es aquel que hace cosas, realiza procesos, construye, sabe decir te bendigo, hermano, sabe muchas cosas, pero las hace por su propia iniciativa. No estoy hablando de que este es un proceso. No es que un día amanece y uno se ha vuelto hombre natural y al día siguiente amanece y se ha vuelto hombre espiritual. No estoy hablando de excesos de ese tipo. Lo que estoy viendo con claridad es que hacemos cosas por nuestra propia iniciativa, usando nuestras propias fuerzas, nuestra propia mente para hacerlo bien. E inclusive en algún caso se dice, yo hago esto para el Señor, ¿verdad? Yo hago esto o aquello o este otro para el Señor. Pintemos el salón, es para el Señor, hermano. No tenemos, nos falta plata, digamos. ¿Qué les parece si nos repartimos los muros por familias? Es para el Señor, hermano. Entonces suena muy bien, suena muy excelente. Y yo me siento muy bien, voy a casa en la noche. Yo recuerdo en mis primeros años de ministerio, iba a casa cansadísimo. Habíamos vuelto de una reunión, otra reunión, llevado a los chicos a comer algo en la noche y volvía yo y me botaba a la cama y en la inclinación ya me estaba durmiendo, ¿no? Tan cansado. Pero finalmente decía, hacía un repaso en mi mente rápidamente y, wow, ok, está bien esto, porque mi mente estaba evaluando, esto es para el Señor, esto es para el Señor, esto es para el Señor. Una buena actitud. Pero ¿sabes cuál es la que el Señor está buscando entre nosotros? Esa maravillosa y linda que dice, que dice nada más y nada menos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién decía esto? Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No es cierto? Esta tercera posición es la que vine yo hablando también el otro día. Y como digo, finalmente llegamos a esta posición, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es Cristo en mí. Alguien me busca mientras tanto Filipenses 4:7, ¿de acuerdo? Y alguien también puede buscar 1 Corintios 1:30. ¿Qué dice Filipenses 4:7? 4:7, Eduardito. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Qué versículo maravilloso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de este versículo, ¿sabe cómo lo hemos repetido por muchos años? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y guardará en Cristo Jesús. Uy, qué linda la paz, qué bella que es la paz. No la ciudad de la paz. Qué linda es la paz, qué linda es la paz. Pero a ver, agarra, desmenuzar un poquito. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dónde está tu entendimiento? Mi entendimiento no está en la planta de mis pies. Mi entendimiento está aquí adentro. Y dice que la paz de Dios tiene una calidez tan particular que sube y se coloca arriba de lo que son mis pensamientos. Se coloca arriba de lo que son mi análisis, mi capacidad de desarrollar cosas. Y guarda mis pensamientos. Mis pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta, Pablo a los filipenses dice, realmente si hay algo que está sobre mi comprensión, arriba, como la paz de Dios, esta es la que tiene la capacidad de guardar, de cambiar mi mente.
Por ejemplo, cuando tú recibes una revelación real, así, real, no es que estamos fabricando, una revelación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la revelación? La revelación, decía Watchman Nee, es un poco, la revelación es cómo piensa Dios. ¿Por qué te produce tremendo shock en tu interior? Es porque así piensa Dios. Ese es su modelo, digamos, para poder comprenderlo. Y me gusta mucho porque está por encima de mi cabeza, de lo que yo puedo pensar, ¿verdad? De lo que yo puedo pensar. Entonces inmediatamente produce un cambio. Lo que yo pensaba queda abajo y lo que vino a ser una revelación se pone arriba, y desde ese día yo empiezo a pensar y a analizar lo que corresponde a esta palabra de revelación, empiezo a utilizarla y empieza a gobernar mi concepción. Mi entendimiento se cambia. ¿Amén? Yo sé que esta palabra es un poco intangible, pero es muy importante. ¿Quién tiene 1 Corintios? No, vamos nomás. Muy bien. En Hebreos hay una palabra linda que dice que sabemos que nuestra mente está renovada, en nuestra mente hay renovación. Y dice, ¿cómo la puedes pescar? ¿Cómo puedes discernirlo? Porque lo que es imposible, de pronto te empieza a parecer lógico, normal. Lo imposible nos parece lógico. Tiene mucho que ver con la fe. Recuerdo que Daniel un día, hace unos años, nos llamó por teléfono. Vivía ya en Córdoba. Y dice, mira, Juanchito, y dice, mira, papi, mami, dice, yo estuve anoche en un pueblo, había una campaña de sanidad y fui a la campaña en no sé qué lugar, y el predicador estaba ministrando, y entonces trajeron un hombre cojito, así bien cojito, que hacía 2, 3 movimientos para dar un paso y parecía una banderita que se movía, y lo sientan y le dice el predicador, ¿qué tienes, querido? Y él dice, soy cojito y no puedo más con esto, puede orar por mí. Pero cómo no, entonces lo sentaron, le jalaron los pies muy bien, y había una diferencia de varios centímetros, y entonces el predicador empezó a orar, y de pronto dices, es la primera vez en la vida, dice Daniel, que he visto crecer el pie. Literal, lo he visto crecer, y se ha parado de crecimiento. Luego lo han hecho parar y ahora camine, y caminaba derechito. Mire, ¿qué te parece eso? La mente, en ese momento la mente de Daniel fue transformada, porque vio un milagro de esa magnitud. Y seguramente hay muchos más y toda la cosa. Quiero tomar ejemplo para que te des cuenta, para que nos demos cuenta que cuando vemos algo que viene de Dios real, como un milagro, como una revelación, como una salida de demonios, por ejemplo. He visto a Bernie ministrando a algunas mujeres, y realmente una noche estábamos en casa orando por una mujer, años de aquello, éramos hasta jóvenes, y de pronto vino un grito de locos, así de cosas horrendas, y la mujer cayó. Y a partir de ese día todo percha. Nuestra mente se revolvió, porque las cosas de Dios nos transforman. Y lo que estoy tratando de decirte hoy es que, por favor, no te quedes solo con lo que has aprendido los domingos aquí, y una que otra campañita por allí, y lo que te han contado, porque somos buenos para contar testimonios, ¿verdad? Y a veces hasta le ponemos unas gotitas de sal para que sea más sazonado, y hablamos, pero tienes que verlo, tienes que probarlo, ¿no? Cuando lo ves, aquí adentro se gira media vuelta el perno, y no eres más como antes. ¿Sabes quiénes avanzan muy lindo y muy rápido? Aquellos que han podido tener una manifestación de lo divino. ¿Amén? Una manifestación de lo divino. Y si tú todavía no has tenido una verdadera manifestación de lo divino, no escuches tanto
sino más bien busca dónde hay algo que es más sobrenatural, y vas a ver cómo tu fe va a crecer en mucho menos tiempo. Vas a aparecer con tu mente renovada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entramos en tema. Hay un proverbio lindo que dice que el camino de los transgresores, ahora te lo voy a... Yo creo que un buen invento sería una Biblia electrónica que uno pueda decirle Proverbios 3:15 y la Biblia se abriría en ese lugar, ese mismo instante, ¿o no? ¿Verdad? Puede ser, ¿no? ¿Verdad? Mira lo que dice el verso 15. Dice: la justicia protege al que anda en integridad. 13:15, perdón. El buen juicio redunda en aprecio, pero el camino del infiel no cambia. Tengo otro versículo que dice: el camino de los transgresores es duro. Claro, la primera mitad del proverbio dice: el buen juicio redunda en aprecio. Pero claro, ¿cómo no? El que tiene buen juicio, pues uno disfruta de estar con gente que tiene buena manera de pensar, y de pronto lo que dice, y cómo aplica esto, aquello, y habla. Qué bonito, ¿no? Realmente es apreciable. Pero dice: el camino de los transgresores es duro. Y yo quiero continuar con la vida de Jacob, que me ha venido dando vueltas estas semanas. Y cuando yo pensaba en el camino de los transgresores es duro, pensaba mucho en Jacob. Jacob necesitaba que Dios obre en él profundamente. Jacob, el engañador, venía mal. Ahora, recuerda, los tres patriarcas, repite conmigo: Abraham, Isaac y Jacob, ¿no es cierto? No pueden ir sueltos. Isaac va con Jacob y Jacob va con Isaac. Los tres patriarcas manifiestan, decía yo el otro día, lo que es el Antiguo Testamento. Este Jacob era un hombre duro, era un hombre fuerte, pero Dios al final lo transformó y dejó de ser Jacob, pasó a ser Israel, un príncipe, el príncipe de Israel. Hay un cambio terrible. Yo me aliento cuando estudio estos pasajes, porque la maldad, la astucia, la mala onda de Jacob, yo creo que pudo haber desanimado a cualquiera, pero al Señor no lo desanimó. Él lo trabajó hasta que lo volvió príncipe de Israel. Si alguien algún día se ha sentido: pucha, soy un mala onda, no cambio, sigo en la misma, la mentira me gana, el disimular ya no sé cómo hacerlo, pero etcétera. Recuerde, Jacob fue un hombre duro y Dios lo trabajó. Y hoy día Jacob no existe más, existe Israel. Amén. Así que anímese, porque a veces nosotros llegamos a como que aparecemos en medio de un pasillo sin salida y sentimos que no vamos más y ya esto se acaba, ya no aguanto más. Recuerde, Dios tiene mucha paciencia y mucho amor para usted. Dos pensamientos claves en su vida: la infelicidad producida por sus problemas familiares. Jacob venía con toda esa cosa, los problemas familiares. Él era el hijo segundo, él nació así, y Esaú y toda esta cosa. Esta es la parte fea. Yo no sé cómo ha sido tu vida, pero para muchos de nosotros ha habido épocas donde nuestras vidas han sido medio feas, conflictos. Y al mismo tiempo medio rabias, medio molestias. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué el otro vive peor que yo y yo no tengo? Y bla, 20 cosas. Y esto le produjo a Jacob toda una estructura de carácter, toda una postura.
Pero hay otro punto hermoso, que es el poder transformador de la comunión con Dios. Entonces, por un lado encontramos como todos nosotros en algún momento nos parecíamos a Jacob, aunque sea un poquito. Ha habido épocas duras de nuestras vidas, pero ha habido épocas hermosas, cuando el Señor ha empezado a levantarnos y a hacernos pasar hasta los picos más altos. Y es por eso que también le adoramos los domingos, por la obra que hizo en nuestras vidas, por el amor con el que nos ha tratado hasta el día de hoy. Hace unos 10 o 12 años por ahí, no sé cuánto, yo le pedí al Señor con vehemencia: Señor, no te canses conmigo. Por favor, Cristo, no te canses conmigo. Porque yo veía mi vida llena de cosas, y eso que no he manejado pistola, no he matado a nadie, no le he atracado a nadie a las 4 de la mañana. No caminaba por la avenida tal, la avenida cual. No, tranquilo nomás. Pero aquí adentro uno se evalúa y no se siente bien porque no está siendo como deberíamos ser, ¿verdad? Y realmente Dios me ha conmovido. Yo le decía: Señor, no te canses conmigo. Pero bueno, vamos. ¿Qué pasó en los primeros años de Jacob? Él estafa a su hermano la primogenitura, lo conocemos bien. Engaña a su padre, que era anciano. Oh, imagínate engañar a tu padre siendo anciano. Solo habría que pedir por dónde se llega al abismo para botarse, ¿no ve? ¿Quién quiere engañar a su padre? Bueno, todo este rollo no le queda otra que escapar para salvar su vida. Y usted conoce ya, él va a parar a Aram, y allí escoge esposa, etcétera, etcétera, toda la cuestión, y se queda a vivir con Labán. Estamos repasando nomás. Las dificultades de Jacob durante toda su vida han sido muchas. ¿Te acuerdas de los 20 años de Labán? Me gusta mucho porque hemos hablado bastante de este asunto. En Génesis queda muy claro que la verdad es que esos 20 años empezaron a formar. ¿Cómo fue a parar? ¿Quién lo mandó? Lo mandó su madre y aún su padre. Ándate de aquí para que puedas escoger esposa, son nuestros familiares, etcétera, etcétera, etcétera. En el camino se encontró con el Señor, ¿o no? Tuvo un sueño, ángeles que bajaban y subían, y el Señor arriba. Amén. ¿Sabes qué trascendencia tiene esto? Me gusta mucho. Tiene una trascendencia muy linda, y yo creo que el Señor amoroso logró, consiguió pasar ese sueño a Jacob para que él no se desanime. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque imagínate si en seco llegaba a la casa de Labán, y en seco pasaban los 20 años, 7 por cada esposa y 4 por Labán, etcétera, toda la historia. Y yo creo que si en seco le hubiera llegado, yo creo que no estaba escrito ya en la palabra. Y entonces Jacob, siendo un buen proyecto, murió en el intento. Algo así hubiera estado escrito. El Señor le reveló, le mostró cómo iban a ser las cosas, cuál era el amor y la grandeza de Dios para con él. Así que él continuó, avanzó y bueno, vivió los 20 años, a pesar de que los años con Labán fueron geniales. Sin embargo, si repasamos un poquito más allá, encontramos que Jacob sigue engañando, sigue planeando, sigue maquinando cosas que todavía estaban en su carácter, y sigue haciendo planes, etcétera, etcétera. ¿No te recuerda a alguien conocido? A mí me recuerda a alguien conocido. Me recuerdo a mí mismo. Adoramos, gloria al Señor, una ofrendita, la moneda más chica, pero cumplí con el Señor, ya está, aleluya. Amo a Dios con todo mi corazón, pero mañana empiezo a hacer mis planes. ¿Qué se ha creído este tipo? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello.
Y otra vez mis planes, y otra vez mis planes, y otra vez mis planes. Otra vez en esa misma onda. En esa misma onda. Uno dice, pero después de 20 años con Labán, Génesis 30, ahora sí, Génesis capítulo 30, verso 25, yo le leo. Ese está más cerca para mí. Aquí tengo. Génesis 30, ahora sí. Verso 25. Dice la escritura en el verso 20, después de que Raquel dio a luz a José. ¿Te acuerdas de José? ¿Te acuerdas de José? Josecito, amado. ¿Qué pasó con José? ¿Te acuerdas? Él terminó administrando todo lo que tenía Potifar. Él fue el administrador del imperio de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? José. Ahora, haceme un favor. Párate un ratito y mira tus generaciones. Tú vas conmigo, ya estamos yendo así derechito nomás. Gloria al Señor. Pero haz esto. Y mira las generaciones. Mira las generaciones. Te animo, mira las generaciones. Vas a encontrar en tus generaciones Josés, hombres íntegros, hijo de un hombre que en su juventud fue ¿un qué? Un Jacob que era engañador. Pero en sus generaciones aparece José. Mira, nació José, dice el verso 25, después Raquel dio a luz a José. Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jacob sale. Génesis 31, rapidito para no perder tiempo, en el verso 3, dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete. Antes, vamos a leer el 2. También notó que Labán ya no le trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Estamos hablando de la vida de un engañador. 20 años trabajado. Y el Señor no lo suelta. Ahora, el que lo manda a volver a su casa ya no es su mamá ni su papá, es el Señor que le dice, vuélvete a la tierra de tus padres, yo estaré contigo. ¿Viste cómo va armando? Yo quiero pedirte que subas conmigo al Cristo ahí arriba y mires de ahí arriba y veas cómo es Cochabamba. Para ver esto hay que subir un poco a las alturas y ver cómo viene todo esto. En el verso 13 dice... La escritura dice, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora a la tierra y vuelve a la tierra de tu origen. ¿Te fijas? Cuando él fue, la madre lo mandó en busca de bla, 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 y tuvo un sueño para no desanimarse. Estuvo 20 años y es el Señor el que, él se incomoda y el Señor le dice, vuelve para la casa. Mira el trato, sigamos, mira el trato, cómo va avanzando. Quiero sacar conclusiones al final. Terminó el tiempo de Labán, claramente Dios mismo lo liberó, la prueba había concluido, el propósito. ¿Me ayudas con esto, Bernie? Ok. Génesis capítulo 31, estamos avanzando, terminó el tiempo de Labán, Dios mismo lo libera en cuanto a la prueba que había concluido en su tiempo. Capítulo 31, ¿dónde estás? 31, voy a ir al versículo 53 y 54. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Sale de la casa de Labán, termina todo aquello. El verso 34
53 y 54, luego ofreció un sacrificio en lo alto del monte, invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche, a la madrugada, se fue, salió. El verso 32, el capítulo 32, habla de la nueva vida. Esta versión dice: Jacob envía mensajeros a Esaú. ¿Qué te parece? Han pasado 20 años. La primera diferencia que yo veo es que Jacob había aprendido a escuchar a Dios. Esa es una buena pauta. Ese es un buen indicador. ¿Cómo te va a ti? ¿Logras escuchar a Dios? ¿Logras diferenciar entre un buen pensamiento y Dios hablándote? Este es un tema muy lindo. Para esto, ¿qué hacer? Leer la palabra. Leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. El pastor Piccolo, que estuvo de paso estos días, nos ha recomendado muchísimo que debemos leer la palabra. Así que ya el próximo domingo seguramente vamos a estar planificando algo, y la idea es que podamos leer la palabra una vez al año, toda la Biblia, digamos. ¿Verdad? ¿Qué es lo bueno de esto? El que lee la palabra aprende a escuchar la voz de Dios. Amén. Muchas veces Dios te ha hablado, muchas veces Dios me habló, pero yo no lo podía pescar. Qué interesante. Bueno, son pensamientos que uno tiene en la cabeza. Pero cuando Dios te habla, sabemos que Dios es. Amén. Esto es lo que queremos. Esto es lo que Dios quiere, que tú puedas escuchar. Cuando Dios habla para ti, puedes decir: esto es de Dios. Lo que me gusta es esto, que la primera cosa que debemos aprender, y le pasó esto a Jacob, que aprendió a escuchar la voz de Dios. Por eso es que él se movió. Por eso es que él se despidió de Labán. Por eso, porque tenía muchas cosas y empezó a caminar. La disciplina vivida en la casa de Labán no había cambiado mucho, pero al menos su deseo por Dios había crecido. Ahora mira esto, cómo sigue. ¿Por qué lo hago así? Porque la vida de Jacob es como un camino por el cual transitamos todos, de una forma o de otra. Algunos se llaman Jacob, otros se llaman Roger, otros se llaman Juancito, otros se llama Ernesto, otros se llama Hugo, otros se llama, etc. Pero caminamos por ahí. Entonces es como un mapa, es como un mapa. ¿Dónde quedan las cosas, digamos? ¿Dónde queda? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es aquello? No había cambiado mucho. Y vamos a ver ahora, en este momento, cómo hay cosas que la disciplina de los 20 años no cambiaron. Permanecían en Jacob. En sus primeros años, Jacob había deseado solamente el propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Jacob quería lo que le había sido dicho. Por ejemplo, que su hermano mayor lo iba a servir. Por ejemplo, todas las virtudes aquellas que Jacob había escuchado que iba a pasar con su propia vida, ¿no es cierto? Con su propia vida, estas las guardó. Y quería que de una vez ocurran. ¿No le ha pasado alguna vez así? Pronto, tantas bellas son estas profecías que me ha dado el pastor fulano y que te ha dicho que Dios me va a regalar abundantes ingresos, que me va a dar una casa nueva, que voy a vivir en Miami, que no sé qué. Queremos que de una vez. Pero Dios está hablando de algo que va a pasar en el correr del tiempo. Me gusta porque es parte de lo que vivimos. ¿No te impacientas alguna vez con alguna profecía que Dios te ha dado? ¿No? Bueno, yo levanto porque a mí me pasa esto. ¿Qué más? Él quería solamente el propósito, porque ese propósito coincidía con sus deseos. Él deseaba la voluntad de Dios, pero no a Dios mismo. Oh, si el Señor me diera otra casa. Oh, si el Señor me diera carne, porque ya me cansé con este maná. Oh, si Dios me hiciera crecer 10 centímetros más, yo me sentiría tan sano.
En mi forma de ser no tendría ningún tipo de trauma porque he resultado un poco chico y 10 centímetros más. Oh, si Dios me hiciera este favor. Oh, si Dios me consolara y me diera unos pesos. Camino a la calle mirando el suelo porque por ahí el Señor me da la lotería y justo era la... etcétera. Vivimos tratando de encontrar bendiciones. Dios está en otra. Dios sabe que si en ese momento somos muy bendecidos, tal vez no alcanzaremos la vida, el final. Él no estaba muy entusiasmado en Dios mismo. Esto es muy fuerte, hermano. Y yo creo que casi todos pasamos por ese trecho del camino. El deseo de ir mejor. El deseo de esto, el deseo de aquello, el que Dios nos dé aquello, aquel otro, el que no cueste tanto conseguir aquello. Oh, si la licenciatura se acabara en 2 meses, sería fabuloso, porque el profesor me cansa, el otro día, etcétera, etcétera. Y creemos que Dios es la mano de la hada, ¿cómo se llama la que hace tlin y se aparece? La hada madrina o algo así. Oh Dios, si tú pudieras, yo te amo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un proceso. Es un proceso, hermano. Qué lindo. Él había escuchado la voz de Dios. Hemos leído hace un momento. E hizo un sacrificio. Se despidió de Labán. Era un buen momento. Tenía una promesa de Dios, protección de Dios. Y ahora, inclusive... venía el momento más clave, el encuentro con su hermano, y escucha esto, el del verso 4 al 8, voy a leer 32. Dice, se alista para ir, y sale al camino, en su camino ve unos ángeles. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarías tú si ves tienes un proyecto y ves unos ángeles y ves cosas celestiales? Dirías, todo está bien, no necesito entrar en temblores, todo está magnífico, voy a hacerlo y ya está. Pero mira la posición, es que esto me gusta porque, Jorgito, me identifica. Mira lo que pasa, les ordenó a su gente y les ordenó que le dijeran a Esaú. Primer problema, su hermano Esaú le había robado la primogenitura. ¿Cómo crees que esperaba Esaú el cumplimiento de los 20 años? Afilando pues afilando pues las espadas, ¿o no? Esto está lindo, les va a encantar. Afilando sus espadas de temprano hasta la noche, porque estaban esperando que apareciera Jacob. Ahora vamos a recoger las enseñanzas. Jacob estaba en un buen momento, estaba pasando un buen momento. Tenía el mandamiento de Dios, la promesa de Dios. ¿Te gustan las promesas de Dios? Amén. ¿Alcanzas a esperar el tiempo del cumplimiento de sus promesas? Dígame. Amén. Porque sí, porque Dios es un Dios de promesas. Yo recuerdo que tú estabas embarazada con 2 meses y Dios me habló de que habríamos de tener a Daniel varón, profeta, etcétera. Entonces no pude aguantar la impaciencia y me fui a lo del pastor en esos años. Le dije, pastor, era nuestro pastor, le digo, pastor querido, yo quiero pedirte que el domingo me permitas dar una palabra profética que Dios me ha dado. ¿Qué es la palabra profética, querido? Y le digo, Dios me ha dicho que voy a tener un hijo varón. Bernie tiene 2 meses, literal 2 meses de embarazo, y Dios me ha dicho que me va a dar un hijo varón y va a ser profeta. Y me miró, ¿y quieres decirlo del púlpito? Y era una congregación de unas 400 personas. Y sí, pastor, ¿qué le parece a usted? ¿Está seguro? Y yo veo sus ojos, es un hombre amigo mío, ya mayor ahora, y como diciendo, ¿estás seguro o estás loco? Y le digo, sí. Y me dice, bueno, oralo, dice, el domingo vienes. Y bueno, el domingo fui y les dije, hermanos, voy a tener un hijo, mi segundo hijo, es varón, bla, 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 toda la historia. Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Las promesas de Dios. Dios me prometió un segundo hijo. ¿Qué te parece? Bla, bla, bla. Hermano, tenemos que añorar promesas.
añorar promesas de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen, como nos decía Eric ayer en casa. Cuando Dios dice algo, yo lo creo, decía Eric, porque Dios lo que dice, cumple. Amén. Amén, me encantó su convicción. Bueno, sigamos. Tenía mandamiento de Dios, la promesa de Dios, la protección de Dios y ahora la visión de unos ángeles. Qué fantástico. Este cuadro estaba para dejarlo muy tranquilo a él, pero Jacob empezó a hacer planes. ¿Cómo voy a lograr ahora encontrarme con mi hermano? Me va a matar. Hay una expresión que me gusta: la gracia de Dios no cambia nuestra carne. ¿Se entiende esto? La gracia de Dios no cambia nuestra naturaleza. No cambia nuestra naturaleza. El verso 4 al 8 hemos leído, dice: ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y ahora díganle a Esaú que ha vivido en la casa de Labán, etcétera, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas. Le manda este mensaje, dice, así le van a decir a Esaú, así le van a decir, y ahora manda este regalo. Y cuando los mensajeros regresaron le dijeron: Jacob, fuimos a hablar con tu hermano Esaú y ahora viene con 400 hombres. ¿Qué tal? Con 400 hombres. Esaú venía con 400 hombres. Jacob, ¿qué crees? Se derrumbó. Se derrumbó. De pronto olvidó el llamado, olvidó la gracia, la protección de Dios y otra vez empezó a hacer proyectos. ¿Te fijas cómo va? ¿Por qué lo desgrano de esa manera? Porque tú y yo estamos caminando en ese camino. Todavía estamos caminando en el camino de hacer cálculos y ponerlos delante del Señor y decir: bendíceme, Señor. Ahora, ¿está mal? No, claro que no está. Pero mejor está conocerle a Dios. Mejor está, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero mejor está creerle a Dios plenamente. ¿Por qué tengo cargas sobre esto? Esaú venía con 400 hombres, Jacob se derrumbó. El hombre natural piensa, repiensa, hace planes, 1000 preocupaciones le pasa por la mente. En lugar de confiar y creer, en lugar de llegar a tener paz y tranquilidad, terminó teniendo temor y angustia. Oye, qué tremendo. Esta es la casa, ¿no? Gracias, amor, qué bien, Víctor, ¿no? Al menos somos 3. Aquí está la casa, ¿no? Podemos hablar cosas más íntimas. ¿Cuántas veces te despiertas al amanecer y te corta el sueño porque no sabes cómo va a ser aquello o aquel otro, o el pago o el no sé qué, y te cuesta volver a dormir? Y aunque te repasas en la mente, pero Dios está conmigo, Dios me ha prometido, Dios me ha dicho que, Dios me ha dicho que aquel otro. ¿Hola? Es porque nuestro hombre natural todavía sigue soplando al costado y da ganas de meterle una zanahoria en la boca para que deje de soplar esos pensamientos naturales que te intranquilizan y que empiezan a robarte. Por eso es necesario, por eso es necesario que nosotros cerremos toda puerta hacia lo natural. Lo natural come, nos quita la fe, la confianza. La confianza. Yo tengo batallas, hermano. A veces me levanto 5 de la mañana o me despierto 3:20. ¿Cómo 3:20? Con 4 horas de sueño y no puedo volver a dormir. Literal, me paro y me pongo a orar afuera en voz alta. Dios mío, voy a la medida de Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No dice, ya no vivo yo, aunque vivo un poquito, Cristo vive en mí, pero no tantito. Estoy yendo allá. Yo quiero llegar allá. Porque esta es una verdad. Porque Cristo es verdad. Es verdad. Y negarlo sería mentirnos. Pero aceptarlo, pero no querernos quedar en eso,
Esto es lo precioso. Yo acepto que estoy caminando. Yo acepto que estoy andando. Pero también acepto que mi hombre natural todavía me quiere poner una zancadilla. Y me tengo que parar y poner a orar. Porque si no me gana y me quita fe. Me quita fe. Ese es el hombre natural, al que le gusta pensar, hacer planes. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer planes. Lo que estoy diciendo es que el Señor tiene el plan perfecto. Y si yo hago mis planes, le digo, muchas gracias, pero me has dado mi cerebro, así que yo nomás hago mis planes. Tenemos 5 minutos más. ¿Se acuerda de Matías? No del perro Matías. ¿Se acuerda de Matías cuando Judas se ahorcó? Los discípulos dijeron, nos falta uno. ¿Se acuerda? Vamos a tener que ver más seguido. ¿Sí? Gracias. Entonces se juntan y dicen, nos falta uno. Entonces siempre hay un bien acertado, ¿no? Sacó una moneda, no sé si Pedro o quién. Aquí está la moneda. Y entonces los otros que dijeron, qué bien, traiga la moneda. Si sale cara, Matías. Si sale espalda, Juancito. No sé quién era. ¡Tirín! Matías, pasen Matías. Entonces ahora estamos contentos porque se ha completado nuevamente los 12 discípulos. Ahora contame, hermano. ¿En qué parte de la Biblia escuchas que dice, y entonces Matías hizo esto, fue a tal parte, fue a tal otra parte? Gracias, Miss, usted enseña Biblia. No hay. Así son las cosas, mi hermano. Cuando nuestra mente planifica y hace cosas para Dios y vive para Él, ay sí. Pero uno maneja. El hombre natural maneja, pero el reino de los cielos no prospera. El hombre natural hace planes y liquida las cosas con planes y programas. Pero el reino espiritual se mueve en la mentalidad del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que movernos en la mentalidad del reino, ya no en nuestras virtudes o nuestras habilidades. ¿Cuál es tu peor enemigo? Un hombre le dijo a otro, quiero contarte que he tenido un hijo y ese hijo tiene tu nombre porque tú has sido mi pastor. El hombre un poco viejo ya le dijo, ¿qué has hecho? Mi peor enemigo soy yo. Cámbiale el nombre, digamos. El peor enemigo es tu habilidad, tu destreza. Hay unos que les encanta ser peluqueros y a otros, qué sé yo, no sé, fabricantes de zapatos, y a otros son unos hábiles para peinar y otros para construir, y algunos son matemáticos y otros son bla, 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 bla. Y esa destreza que has vivido por 15, por 20, por 30 años, es lo mismo que la mentira. Saliste de 20 problemas con la mentira. ¿Cómo te cuesta salir de la mentira? Y lo mismo pasa con nuestras virtudes naturales. Tengo tanto para contarte, me da pena que se acaba el tiempo. Yo he vivido algunas experiencias, te lo cuento porque tú tienes que saber que yo no soy llegado de Marte, de no sé, de la iglesia de Corinto, no, de carne y hueso, con nuestras propias luchas. Yo le decía, Bernie, no, yo vengo de una familia con mucha integridad, eso no es correcto, que la honestidad, la virtud, etcétera. Y ella siempre ha sido más aventajada. Me decía, no, eso tiene que deshacerse, eso tiene que quemarse, tiene que levantar Cristo. Esa virtud la tiene que levantar Cristo otra vez, de nuevo, pero la que viene con raíz de reino. Eso es lo que brilla, eso es lo que alegra el corazón de Dios, cuando uno deja sus habilidades. Por eso decía, mi peor enemigo, ¿cuál ha sido? La habilidad mía. Esto ha sido mi peor enemigo. Quiero que me sea bien entendido.
¿Cuál era su problema? El problema de Jacob era, ¿qué hago con Esaú? ¿Qué hago? Ahora dime tú, ¿no te pasa ante una situación, viste, la vida está llena de dos posibilidades, uno o dos, hago esto o hago este otro? ¿Cuál hago? ¿No te pasa? ¿Qué hago? Hay cristianos que inclusive ponen un papelito, y lo digo porque lo vi, y ponen un papelito y hacen una cruz, y aquí ponen ventajas, desventajas. Y entonces empiezan, esta posibilidad 1, ¿qué ventajas me daría? ¿Y qué desventajas me daría? Ok, ahora la cruz 2, ¿qué ventajas, qué desventajas? Luego confronta y dice, Dios, entonces voy a tomar esta porque esta me trae más ventajas que desventajas. Y se lanza. ¿Qué te parece? Tremendo. Entonces el Señor dice, entonces ¿para qué? Si no fuera que nos amara tanto, pero tanto, en verdad, hace años que no estuviéramos más. Su amor es el que nos sigue llevando, no se cansa con nosotros, El problema de este hombre era, ¿qué hago? Él estaba obedeciendo el consejo de Dios, pero al mismo tiempo estaba haciendo sus planes y mandaba a sus enviados para que le digan a Esaú, te traigo esto y esto más, y mi jefe Jacob va a venir, pero mientras tanto traigo esto, y traigo esto, y traigo esto, y traigo esto. ¿Y sabes cómo termina esto? Dos escenas llenas de enseñanza. 32:24 dice el 22, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó sus 2 esposas, sus esclavas y sus 11 hijos y cruzó el vado, bla, bla, una vez que lo habían cruzado, hizo pasar a sus posesiones, sus esposas, y él se quedó solo. Este es un buen principio. Cuando no sabes qué hacer, busca estar solo. Ayuna, ora, hasta que Dios te conteste, hermano. Hasta que Dios nos conteste. Dice, quedándose solo. Entonces un hombre, esta es la última parte, este es el pasaje lindo, cuando dice, cuando ese hombre se dio cuenta, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Conoces el pasaje? Bienísimo. Él se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Yo alguna vez leía este pasaje y me confundía. Decía, cuando ese hombre, y quedándose solo, entonces un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer. No es que Jacob luchaba con el hombre luchaba con Jacob. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, ¿quién es el hombre? Es una manifestación de Dios, ¿no ve? Un modelo de Dios. Es Dios mismo. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer, no te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob, ¿qué te parece? Es cierto, cuando la presencia del Señor aparece, da ganas de preguntarle la lista de preguntas que tienes. De hecho lo hacía en aquellos años. El Señor empezaba a hablarme y yo sacaba toda mi lista de preguntas, que eran 3 o 4, que no sabía cómo se solucionaba eso, y se las ponía, y muchas veces el Señor me las contestaba. Pero mira lo que dice, hasta que me bendiga. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Y él contestó, me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué cosa linda. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? ¿Alguien me puede buscar Génesis 18:14 para terminar? Luchó, batalló, quedó desvencijado. ¿Cómo terminó?
Luego se encuentran con Jacob y Esaú y la gran sorpresa. Esaú lo agarró, se besaron, se abrazaron y todo quedó en paz. Me gusta este pasaje. El verso 25, que estoy leyendo, el verso 25, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura. Quiere decir que Jacob tenía mucha fuerza. Era fornido, lógico, se comía bien en esa época, supongo. Fuerte. Y lo destaca el verso. Entonces yo te pregunto algo a ti. ¿Cuán fuerte eres en ti mismo? Échale una mirada adentro. Tal vez no eres tanto ya, porque hay como acabamos de describir, Jacob fue perdiendo su potencia. Los 20 años lo debilitaron, pero faltaba. Él seguía todavía haciendo las dos cosas, orando y haciendo planes. ¿No te ha pasado alguna vez? Oraremos nomás, pero por si acaso lo llevaremos al médico. ¿O no? Ahora, si tú no tienes una revelación sobre que el Señor sana, llévalo al médico. No te conflictúes, llévalo. Sácate un buen seguro. Pero si tú tienes una revelación del poder de Dios, no lleves más al médico. Porque cuando se abre la mente, cuando se destapa lo espiritual, nadie te quita eso. Nadie te quita. Te dan de a palos y tú sabes que si se ora, el Señor sana. Oraremos para que se sane. Qué bella expresión, ¿no? No te vas a olvidar lo que tienes para completar algo. Oraremos para que se sane. ¿Y dónde dice que oremos para que se sane? Más me gusta esa expresión, que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Qué interesante, vuelvo a lo que estaba diciendo. ¿Cómo ves? Yo veo un Jacob fuerte, pero no fuerte necesariamente en brazo. Encuentro un Jacob fuerte en sus convicciones. Él sabía que era el primogénito, él sabía una serie de cosas sabía, y él era así fuerte, guerrero, era ¿cómo se diría? Era un engañador. Los engañadores son fuertes, pues, ¿no? No digo fuerte de brazo, aquí adentro. El Señor dice ahí, la palabra, dice, lo tocó antes, de que no podía vencer a Jacob. Hay un momento de la vida, hermano, donde el Señor te va a quebrar. No vivas esperando ese momento, solo viví. Pero hay un momento en que el Señor te va a descoyuntar, o me va a descoyuntar. Y a partir de ese momento, yo mismo me voy a dar cuenta, voy a confiar en plenitud, voy a caminar en plenitud mi vida en Cristo. Jacob era un hombre testarudo, era un hombre duro, bien parecido a nosotros. Lógico, cada uno en su estilo. No vengas con cosas, viejo. Está así, apasionado. Pero el Señor, ¿dónde lo lastimó? En la cadera. Podemos hablar mucho de esto. En la cadera. Desde ese día era cojo. Y pasó el vado con conflictos. ¿Pero por qué? Porque eso le iba a quedar toda la vida. Él no se iba a olvidar más de que llegó un día en que el Señor lo fue trabajando, y entonces ¡prac!, vino el tema, y desde ese momento en adelante él quedó quebrado adentro. Termino con este ejemplo. El apóstol Pablo fue encomendado, fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Pero el Señor, cuando está hablando de ello, dice, porque él tiene que saber cuánto va a sufrir por causa de este llamamiento. Porque Pablo era un hombre fuerte. Pásame la pistola, y estos cristianos que vienen haciendo alboroto en toda Judea, ahora voy contra ellos. Era un hombre fuerte.
Pero el Señor lo desechó, no le dijo, sal, de los fuertes no necesito, de los débiles necesito. No. Lo tomó. Si tú eres fuerte, humíllate al Señor una y otra vez. Porque por algo Dios te hizo nacer. Lo que sí va a acontecer es que va a haber un cambio. Antes caminaba bien bonito y de pronto empezó a caminar así. Porque esta era la señal de su transformación. Quiero animarme. Dios nos va a poner en su verdadero modelo. Dejemos que nos trabaje. Aceptemos el trato con gusto, con alegría. Dale, Señor, yo quiero esto. ¿Qué más? Alguien me preguntaba en Gide el otro día, ¿qué más tenemos que hacer? Enseñarnos. No se puede enseñar esto. Es un trato de Dios con uno mismo. Pero sí, mantén tu corazón quebrantado delante de Dios. Todos los días de tu vida. Todos los días. No dejes que ningún segmento de tu corazón se endure por ninguna razón. Y recibe con gozo su trato, el trato del Espíritu. Vente, vamos a